En la asignatura Técnicas Digitales 2 trabajamos con tres tipos de elementos didácticos: la clase teórica, los instructivos y los trabajos prácticos. Los instructivos consisten en la secuencia de operaciones necesarias para desarrollar un modelo arquitectónico tridimensional. En este caso, en los instructivos, el modelo está propuesto por los docentes de la cátedra. En el caso de los trabajos prácticos, el modelo está propuesto por el propio alumno. Al desarrollar los instructivos, la suma de varios de ellos permite aplicar diversos comandos de modelado y renderizado. En ocasiones van acompañados de material ilustrativo del tema que se desea modelar y contiene sugerencias dimensionales y criterios de diseño. Esta materia se divide en tres módulos. El primero corresponde a modelado arquitectónico digital tridimensional y utilizamos el sistema Rhinoceros. El primer instructivo, en este sentido, será de introducción al entorno de Rhino y vamos a trabajar con modelado 3D usando sólidos y vamos a ver las operaciones booleanas. El tema de arquitectura a desarrollar será edificio en altura de función administrativa, o sea, destinado a oficinas. Las partes que debemos tener en cuenta en un edificio, haciendo una síntesis del volumen, sería, si lo consideramos en vertical, el basamento, que es la parte inferior del edificio, el fuste o elevación, que es donde se encuentran en general los llamados pisos tipo, y por último el coronamiento, que sería la parte superior, donde suele encontrarse los elementos de servicio, la caja de ascensores con sus elementos eh, adicionales y también tanques de agua, etc. Cuando lo consideramos en horizontal, debemos considerar el núcleo, el área útil en una planta y la envolvente que rodea a esa planta. Luego tenemos un terreno y un contexto que vamos a considerar de manera genérica con algunas pautas contextuales. Al analizar los componentes de una torre, decíamos, podemos establecer, al hacerlo en vertical, al análisis, una analogía con las partes de una columna. Por ejemplo, las columnas tienen basamento, tienen fuste y tienen un capitel. En su analogía con el edificio, hablamos de basamento, de fuste y de coronamiento. Al hacer el análisis horizontal, podemos establecer una analogía con el corte de un fruto. El análisis horizontal consiste en tomar una planta tipo y decir que, por ejemplo, en un fruto tenemos de adentro hacia afuera el llamado endocarpio, que tiene analogía con lo que sería el núcleo de la planta, donde se encuentran las escaleras, los ascensores y otros servicios como por ejemplo baños. Luego, en el fruto tenemos el mesocarpio, que es la parte carnosa, digamos, del fruto, la parte útil. Su analogía con la planta de arquitectura sería el área útil donde se desarrollan las funciones principales. Y por último, el epicarpio en el fruto, que es la piel externa o la cáscara del fruto, es comparable con la piel externa o envolvente del edificio. Para simplificar el trabajo con sólidos, vamos a considerar una síntesis geométrica de la planta tipo del edificio. Es decir, vamos a comparar distintas figuras que tienen la misma área. Comencemos con un cuadrado. Vamos a considerar también que para el ejercicio que nosotros vamos a desarrollar, andaría bien una planta tipo para el fuste de 24 metros por 24 metros. Si nosotros consideramos que la fórmula del área del cuadrado es lado al cuadrado, hacer 24 elevado al cuadrado nos da como resultado 576 metros cuadrados. La idea de esta
lámina de esta diapositiva es que todas las figuras que mostramos en la misma tienen un área muy semejante, muy próxima a los 576 metros cuadrados que estamos hablando. Entonces, la misma área que tiene este cuadrado la tendría, por ejemplo, este triángulo equilátero, donde si cada lado tiene 36 metros, nos daría casi 576 metros cuadrados. Lo mismo pasa si lo hacemos con un círculo de radio 13,50, o sea, con un diámetro de 27. La fórmula del área del círculo, que es pi por radio al cuadrado, nos daría aproximadamente la misma área de las dos figuras primeras. Si en lugar de un círculo cerrado hacemos un anillo, es decir, un círculo mayor al que se le resta un círculo menor, el mayor tendría un radio de 14, el menor un radio de 8, y tendríamos así un diámetro externo de 28 metros y nos daría un área semejante. Ahora, podemos también considerar sectores circulares o sectores de anillo. Estas figuras que vemos abajo son también corresponden al área de aproximadamente 576 metros. Los edificios administrativos corresponden a la tipología de planta denominada core and shell, es decir, núcleo y cáscara. Esto es así porque las partes importantes de la planta tipo consisten en dónde se ubica el núcleo con respecto a la planta útil, y esta planta útil tiene un perfil al que denominamos su cáscara, su piel o su envolvente. Estas tipologías de planta se caracterizan por su versatilidad en cuanto al funcionamiento que es posible en su interior. Esta diapositiva muestra posibles variaciones de forma de la planta tipo del edificio a partir de figuras geométricas puras, es decir, a partir de cómo se ubica el núcleo con respecto al cuerpo principal del edificio, es posible realizar variaciones topológicas que deforman o presentan otras posibilidades de forma que no es la forma geométricamente pura, como se puede observar. Ahora mostramos algunos ejemplos en donde puede observarse la relación proporcional entre el área útil de la planta tipo del edificio y el área ocupada por el núcleo. Por ejemplo, en esta torre que está ubicada en Estambul, en Turquía, la proporción aproximada entre las áreas del núcleo y el área útil está entre un 22% para el núcleo y un 78% para el área útil. Esto puede ir variando dependiendo de la función del edificio. Este es un caso ubicado en Canadá, donde el núcleo ocupa un 20% del área y el área útil es del 80% del total. El que sigue o los que siguen tenemos un caso de núcleo del 18% de ocupación y el área útil el 82%. Este otro edificio en Tokio, el núcleo, que en este caso está repartido en 3 cuerpos, son los núcleos entonces, ocupan el 24% de la planta, mientras el área útil es del 76%. Estos casos en donde hay una mayor proporción de área ocupada por él o los núcleos se debe a que a lo mejor el edificio tiene más cantidad de pisos. Este otro edificio en París también tiene un 24% ocupado por el núcleo frente a un 76% de área útil. En el caso del edificio Standard Bank Center de Johannesburgo, el núcleo ocupa un 25% de la planta frente a un 75% de área útil. Hay muchos más casos de relaciones proporcionales entre núcleo y área útil que podemos tomar, pero nosotros vamos a sintetizar en que para nuestro edificio, el modelo que vamos a desarrollar, vamos a tomar un área de núcleo del 20% del total. Entonces el núcleo va a tener el 20%
de ocupación y el área útil un 80%. Por supuesto, esto va a depender del planteo que cada uno haga en su ejercicio, pero en general son las cifras que podemos tomar. Ahora vamos a hablar un poco del terreno y su contexto. El contexto va a ser un contexto genérico, es decir, un lugar que en la realidad no existe, pero que imaginariamente puede tener, por ejemplo, un parque al frente del terreno, puede estar el terreno constituyendo una porción de manzana que está atravesada por un pasaje, hay calles de distinta jerarquía, como por ejemplo frente al terreno tenemos una avenida y está rodeado por dos calles laterales secundarias y una calle en su costado inferior que podría ser una calle principal. Las manzanas vecinas tienen algunos edificios de oficina de altura media, hay un parquizado también con una torre de oficina de 15 pisos en el edificio, en el sector de terreno que está en la misma manzana, y en general hay viviendas bajas con algunas torres aisladas en las manzanas vecinas. Nos vamos acercando y podemos decir, por ejemplo, que las mejores visuales del terreno se encuentran dirigidas hacia el oeste. Hagamos de cuenta que es un terreno en Tucumán, por ejemplo, y que las mejores visuales están orientadas hacia el cerro. Como hemos dicho, también al frente hay un parque. Las visuales también son buenas hacia el parque. Acá en la parte inferior de esta diapositiva se ven algunas medidas que vamos a considerar. El ancho de avenida entre las líneas municipales sería de 42 metros. El ancho de una calle principal entre líneas municipales sería de 36 metros y en el caso de una calle secundaria de 24 metros. El terreno tiene un largo de 128 entre líneas municipales propias del terreno. El mayor ancho del terreno en el costado izquierdo, o sea sobre el lateral oeste, sería de 78 metros y en el costado derecho, o sea sobre el lado este, es de 45 metros, el menor ancho del terreno. Al medio tendría un ancho de aproximadamente 60 metros. Esto se puede ver con mayor claridad posiblemente en esta diapositiva. Hay que tener en cuenta estas medidas a la hora de proyectar. Es muy importante tener en cuenta la modularidad en elevación. Podemos considerar que está dividido modularmente en vertical y llamamos módulo en elevación a la distancia de un nivel entre dos pisos terminados. La dimensión recomendada para módulo de un piso en vertical es de 3,60 metros. Cada alumno puede proponer otra medida modular siempre que no sea inferior a 3 metros ni superior a 4 metros. La modularidad implica líneas guía para modelar las partes del edificio. No implica paralelismo ni ortogonalidad. La cantidad de módulos en elevación recomendada para el basamento es no mayor a 5 módulos. Esto es que si adoptamos 3,60 metros por módulo, tenemos hasta 18 metros de altura. La cantidad de módulos en elevación recomendada para el fuste entre 15 y 20 módulos, como dice acá. Por lo tanto, tendríamos hasta 72 metros de altura. Y para el coronamiento podemos considerar, aunque es de menor envergadura que el basamento, por ejemplo, que es la parte posiblemente más ancha del edificio, y la más delgada sería el coronamiento, podemos considerar la modularidad en altura también de hasta 5 módulos de 3,60, o sea que podría llegar a tener hasta 18 metros. Esto implica que la altura total estimada para el edificio está entre 90 y 108 metros. Si nos preguntamos cuáles son las proporciones dimensionales a considerar en elevación entre basamento, fuste y coronamiento, tendríamos que guiarnos de las medidas y de los módulos
que hemos observado en la diapositiva anterior, que en este caso repetimos acá en el costado izquierdo de esta diapositiva. Pero también es importante considerar cuál es la tipología de edificio que queremos diseñar. Presentamos aquí 4 casos. El primero de la izquierda, digamos que es de basamento elevado, donde la parte ancha del basamento está separada del nivel de suelo. Luego tenemos un segundo caso, donde el basamento está a nivel del suelo. En un tercer caso, el basamento está escondido, es decir, no hay un mayor ancho en la parte inferior del edificio, por lo menos no hay un mayor ancho aparente. Y luego, por último, el basamento rehundido, o sea, con niveles por debajo del nivel del suelo. Antes de comenzar con el modelado del fuste del edificio, vamos a ver algunos procedimientos para la construcción de sólidos. Acá hemos dibujado una base sobre la cual vamos a ir colocando los sólidos que construyamos. Entrando por este icono, donde está la cajita, la caja, hay un triángulo que al picar sobre él aparecen una serie de opciones para la construcción de sólidos. La primera de ellas es caja de esquina a esquina y altura. Siempre tratando de dialogar con la línea de comandos, tenemos acá que marcar la primera esquina de la base. Hay otras opciones como trabajar en diagonal o 3 puntos o vertical o centro, pero ustedes pueden incursionar en la experiencia de hacer otros procedimientos, pero nosotros vamos a hacer los más elementales. Marcamos la primera esquina, luego dice otra esquina de base o longitud, entonces marcamos la segunda esquina y luego pide la altura. Damos la altura y se puede también dar Enter para utilizar como altura el ancho que habíamos venido dando en la base. Una segunda opción es la construcción de un cilindro. También en este caso vamos a empezar por la base del cilindro y hay una serie de opciones aquí donde, por ejemplo, podemos optar para que sea un cilindro sólido o sea un cilindro hueco, o hacerlo por 2 puntos, por 3 puntos y otros procedimientos. Vamos a empezar por trazar la base del cilindro marcando el centro y luego el radio. Luego damos la altura y ahí tenemos el cilindro construido. Otra opción, una esfera. Esta esfera, si marcamos el centro de la esfera, luego marcamos el radio, acá se ha construido la esfera con el centro sobre el plano en el que estamos construyendo. Es decir, nosotros podemos mover esa esfera hacia arriba para observarla en toda su magnitud. Hay otros métodos para construir esferas, como por ejemplo 2 puntos del diámetro. De la misma manera, la movemos hacia arriba para verla completamente. Para trazar un elipsoide tenemos que marcar 3 ejes. El primero, luego el segundo también en horizontal y el tercero es vertical. Si observamos, el elipsoide acá también tiene su centro ubicado en coincidencia con el plano. Para verlo bien, vamos a elevarlo y comparar elipsoide con esfera. Para trazar un paraboloide necesitamos indicar su centro, su dirección y el radio de su base. Es bastante útil, si bien podemos girarlo, porque no era esa la dirección, supongamos que en lo que necesitábamos trazar el paraboloide,
Podemos girarlo indicando, por ejemplo, 90 grados y lo tenemos en esta posición, o girarlo en otro sentido, por ejemplo indicando 180 grados de giro. Es bastante útil cuando uno traza líneas auxiliares para no equivocarse en el trazado. Esto significa que, por ejemplo, quiero ubicar el vértice del paraboloide en esta posición, quiero que su altura tenga 30 unidades, entonces digo arroba 0030, y si ustedes observan, en este lugar tenemos ese eje auxiliar. Y si además quiero que el radio tenga, por ejemplo, 30 también, supongamos vengo en esta dirección, indico 30 y tengo dos líneas auxiliares con las cuales voy a trazar el paraboloide. Indico que este es el vértice, que esta es la dirección y que este es el radio para trazarlo. Luego me muevo a donde necesito para ubicarlo en otro lugar. Otras opciones para el trazado de sólidos son, por ejemplo, cono. Se traza la base y se marca la altura. Para la construcción de un cono truncado, marcamos primero la base y luego la segunda base, que puede ser mayor o menor que la primera. Luego, otras opciones: pirámide, que puede ser, por ejemplo, con un número de lados variable, no tiene por qué ser de 4 lados. Esa opción de cambiar la cantidad de lados de la pirámide la tenemos al abrir el comando. Acá dice número de lados y ponemos, por ejemplo, 8 lados. Entonces le damos enter y tenemos una pirámide con mayor cantidad de lados. Perfecto. Una de las opciones más interesantes para la construcción de sólidos es extruir una curva plana cerrada. Entonces, si bien lo vamos a ver con más detenimiento al comando de construcción de curvas más adelante, acá doy solo un ejemplo de una construcción rápida de una curva cerrada para poder aplicar ese comando. Vamos a ver, pedimos extrusión de curva cerrada, damos enter y damos la distancia de extrusión. Entonces, prácticamente cualquier forma de curva plana cerrada nos permite extruir en altura. Para empezar a modelar, vamos a realizar la elección de una planta tipo geométricamente pura, a la cual la vamos a desarrollar como fuste en primer lugar, y luego vamos a trabajar con tal vez otra forma para el basamento y otra forma para el coronamiento. Elegimos esta que está marcada con un círculo rojo, y ese sector de planta tipo del fuste va a tener 32 metros de radio mayor, 17 metros de radio menor, es decir, el ancho del sector de anillo va a tener 15 metros. Y teniendo en cuenta las dimensiones generales requeridas para el edificio en altura, tanto en planta como en su perfil en elevación, que puede ser un frente o una vista lateral, vamos a adoptar esta figura. La vamos a extruir 72 metros de altura, o sea que equivale a 20 plantas de 3 metros con 60 cada una. Para la construcción del fuste a partir de una curva plana cerrada, a esa curva le vamos a dar forma de sector de anillo circular. Entramos por la ventana superior, tomamos el comando círculo con un
radio de 32 metros de longitud. Hacemos un primer círculo, un segundo círculo de 17 metros de longitud con el mismo centro y trazamos dos líneas rectas que nos permitan hacer un recorte del círculo, de ambos círculos, para poder obtener el sector que nos interesa como curva plana cerrada. Entonces vamos a recortar, seleccionamos todo, damos clic derecho y vamos recortando todo aquello que no nos interesa. De esta manera nos ha quedado esta curva plana cerrada, que para garantizar su cierre vamos a unir todos los segmentos, que acá nos está avisando en la línea de comandos, arriba de la línea de comandos, que 4 curvas se han unido formando una curva cerrada. Doble clic en la pestaña superior, doble clic en la pestaña perspectiva para observarlo en perspectiva y lo hagamos en modo sombreado para que se observe bien, y vamos directamente al comando de extrusión, seleccionamos la curva y le damos 72 metros de altura, como habíamos venido anunciando. Ahí se observa ya el volumen, que es en realidad un sector de cilindro hueco, por decirlo de alguna manera. Nos falta ver el concepto de operaciones booleanas para poder trabajar acabadamente con sólidos. Las operaciones booleanas pueden hacerse tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. En esta diapositiva vemos que, dadas dos figuras en el plano bidimensional, si cambiamos su ubicación de manera que se superpongan parcialmente entre ellas, podemos realizar las siguientes operaciones booleanas. La primera, de la izquierda, es la unión booleana, donde las dos figuras se fusionan para formar una sola. En la segunda operación tenemos una diferencia booleana. Esto es, si identificamos la primera figura como A y la segunda como B, la diferencia booleana puede hacerse tanto como A menos B como B menos A. Entre las dos figuras, si observamos acá la imagen de arriba a la derecha, vemos que hay un área en la superposición que es una intersección. Entonces, esta figura de acá, al medio, nos está mostrando el resultado de la intersección de A intersectando a B. Y luego tenemos como operación booleana en 2 dimensiones también la partición booleana, que puede realizarse de distintas maneras, dependiendo de cuál es el objeto de corte que se considere. Por ejemplo, en este caso, el objeto B, que es el círculo, es el objeto de corte. Entonces lo que queda partido es el objeto A en sus dos sectores correspondientes, mientras que el objeto B permanece inalterado. De la misma manera, si consideramos que el objeto de corte es A, el que queda partido es el objeto B. Y si tomamos por último los 3 objetos a ser partido y el objeto de corte también es el conjunto completo de objetos, quedan partidos en los 3 sectores correspondientes. De la misma manera, si trabajamos en 3 dimensiones, podemos hacer interactuar 2 o más cuerpos sólidos para producir unión booleana, diferencia booleana de A menos B o diferencia booleana de B menos A, la intersección entre ambas o las particiones según sea objeto de corte uno u otro objeto. Ahora vamos a desarrollar la interacción mediante geometría booleana entre 3 objetos tridimensionales. Para ello vamos a tomar la forma del fuste que hemos modelado en
rinoceros y le vamos a llamar el objeto A y lo vamos a hacer interactuar con otros dos objetos, serían dos cilindros de distinto diámetro, que serían el B y el C. El sector de cilindro hueco con eje vertical va a tener 72 metros, mientras que el cilindro macizo con eje horizontal mayor va a tener un radio de 64 metros y el cilindro macizo con eje horizontal menor va a tener un radio de 32 metros. Luego cambiamos la posición, después de observar estos tres cuerpos que están en el espacio tridimensional, hacemos que cambien la posición el cuerpo B y el cuerpo C para que se intersecten, que estén componiendo una superposición entre A, B y C. Entonces lo preparamos al cuerpo A para que realice una diferencia booleana A menos B y luego A menos C. Acá en la imagen de la derecha vamos a obtener dos vistas del objeto resultante después de la diferencia booleana de esta manera. Ahora vamos a distinguir tres partes en el fuste del edificio. Vamos a considerar que habrá una parte opaca, o sea, los muros opacos de la envolvente que pueden tener una determinada textura o color, que habrá una parte de muros transparentes, es decir, que es la zona donde aparecen carpinterías vidriadas, y también tendríamos que trabajar con las losas de los entrepisos. Cada uno de estos elementos pueden quedar manifestados en la estructura de capas, es decir, además de la capa predeterminada, creamos una capa losas de entrepiso, una capa transparentes y una capa opacos, donde vamos a distinguir en la columna material con los colores que deseemos, pero aproximadamente lo que se puede usar para una losa, un verde cemento, para los muros transparentes o los vidrios, por ejemplo un celeste transparente, y en los muros opacos un color, por ejemplo un rojo oscuro. Estos elementos los reconocemos dentro de esta imagen del fuste y decimos cuál de estos va a ser cada uno. Por ejemplo, las losas van a aparecer cada 3,60 m, las áreas vidriadas van a ser estas dos áreas donde hay cierta concavidad, estas superficies con concavidad, y las que son superficies convexas, en este caso superficies rectas, van a admitir lo que es muros opacos. Ahora vamos a ver brevemente cuáles son los comandos que nos hacen falta para realizar esta tarea. Para comenzar, los comandos contorno y extrusión de curva. La primera imagen de la izquierda muestra una polisuperficie resultante de las operaciones booleanas con sólidos a la que se le aplicará el comando contorno. En la segunda imagen aparece el objeto seleccionado, todo el objeto al que se le va a aplicar el comando contorno seleccionado, por eso lo vemos marcado en amarillo, y está pensado que cada 3,60 m se ubiquen estos contornos, o sea, son perfiles en este caso horizontales que van a recorrer verticalmente todo el volumen cada 3,60 metros. En la tercera imagen se establece un punto base para el primer plano de contorno, por ejemplo podemos escribir por teclado 0,0,0 y luego otro punto indicando una dirección perpendicular a los planos de contorno. Por ejemplo, mantenemos el 0 en X, el 0 en Y y le damos un valor, en este caso cualquier valor, por ejemplo 100, en la dirección de las zetas. La cuarta imagen muestra que si deshabilitamos la visualización de la polisuperficie principal, se puede ver el conjunto de losas resultado de haber aplicado contorno y también extrusión de curva. El comando extrusión de curva se aplica sin salir de la selección de los contornos, con el comando extrusión de curva
dándole un espesor, por ejemplo, de 0,25 metros, o sea, 25 centímetros, como espesor de la losa, de cada losa, que va a estar distante una de la otra 3 metros con 60. Ahora pasamos a trabajar con el comando desfasar superficie, que copia una superficie o polisuperficie de manera que las posiciones en la superficie copiada estén a la misma distancia especificada de la superficie original. Si aplicamos el comando desfasar superficie a toda la polisuperficie y a esta copia la cambiamos de capa mediante el comando cambiar capa de objeto y la llevamos a la capa transparente, ahora tenemos una superficie vidriada en todo el fuste del edificio por detrás de la superficie envolvente. Esto es lo que está ocurriendo en esta imagen, que la estamos viendo primero como estructura de alambres, se ven como una doble superficie acá, luego a la misma imagen la estamos viendo en el modo sombreado y por último la tercera en modo técnico, en la búsqueda de poder expresar mejor en este detalle que efectivamente existen dos superficies paralelas a la misma distancia especificada de la superficie original en todos sus puntos. En un próximo instructivo vamos a desarrollar este mismo modelo directamente en Rhino, eh, pero acá estamos adelantando, un poco mezclando conceptos teóricos con conceptos prácticos, arquitectónicos, eh, lo que se va obteniendo al modelar este objeto, este fuste del edificio que queremos hacer. Para que se pueda visualizar correctamente el cambio de material en cada una de las partes del modelo, tenemos que trabajar en el modo renderizado. La primera imagen de la izquierda muestra que presionando simultáneamente la tecla Control y la tecla Shift y haciendo un clic sobre una parte, esta parte amarilla de la superficie, esta queda seleccionada. O sea, es la manera de seleccionar un área parcial de la polisuperficie original para, por ejemplo, borrarla y que aparezca solamente la superficie vidriada que se encuentra por detrás. Recordemos que ese desfasaje de superficie que hicimos hacia el interior lo hemos cambiado de capa y lo hemos puesto en la capa transparente. En la segunda imagen, al borrar la superficie original, vemos el resultado de haber hecho este borrado de la parte inferior de la polisuperficie y deja ver las losas horizontales cada 360 a través de este vidrio. En la tercera imagen, una vez borrada la superficie inferior, la superficie cóncava inferior, vamos a borrar la superficie cóncava superior. Así que seleccionamos la parte superior de esta polisuperficie y observemos que en esta visualización se ha deshabilitado la capa losas. O sea, lo que vemos acá abajo no aparece en las losas porque hemos deshabilitado esa capa. En la cuarta imagen vemos el resultado de haber borrado la parte inferior y la parte superior de la polisuperficie, dejando ver las losas a través del vidrio. Por último, completando el modelado del fuste, tratamos de que todos los objetos que componen el fuste estén en su correspondiente capa. Entonces, tenemos acá 4 imágenes distintas con distintos puntos de vista donde aparecen los 3 elementos principales del modelo: las losas del entrepiso, los sectores de muro transparente y los sectores de muros opacos al que se le ha asignado este color rojo. Para completar la idea de este instructivo, a continuación mostraremos un instructivo operando todo este procedimiento directamente en Rhino. Luego tendremos otros instructivos con procedimientos parecidos, donde vamos a trabajar con un objeto que no es curvo, o sea, no tiene superficies curvas, sino trabajando con superficies paralelas o rectas u ortogonales.